Hola, muy buenos días. Como bien lo decía Angélica, llegamos a diciembre. ¿Qué recordamos en diciembre? No me digan la Navidad, ¿no? El nacimiento de Jesucristo. Sí, el maravilloso regalo de Dios para los hombres. Celebramos justamente que el Salvador vino a este mundo. El Hijo de Dios venía a la tierra. Pero cuando pensamos un poco en cómo nació Jesucristo y recordamos todo lo que sucedió, no solamente en ese tiempo, sino desde cuánto tiempo atrás Dios planeó la venida de su Hijo, nos damos cuenta que desde Génesis 3 se encuentra que Dios ya estaba hablando de que iba a enviar a su Hijo a la tierra. Y lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, Dios anunciando cómo iba a venir su Hijo, que iba a ser a través de un nacimiento, de una concepción sobrenatural por el Espíritu Santo en una mujer virgen, que iba a nacer en la ciudad de Belén, que el Padre terrenal de Jesucristo iba a venir directamente de la tribu, del linaje del rey David, que iba a tener que huir a Egipto, que iba a vivir luego, en Nazaret. Tantos detalles fueron planeados para la venida de Jesucristo a este mundo. Pero hay un detalle más, y es que Dios, dentro de su plan de que viniera el Mesías, dijo: yo necesito enviar a alguien más. Va a ir un profeta antes de la venida del Mesías. Y él, dice la palabra, él va a preparar el lugar, va a preparar el terreno para cuando llegue el Mesías pueda establecer su reino. Entonces, es bien interesante cómo Dios prepara todo un terreno, todo un ambiente. ¿Para qué? Para que Jesús pudiera establecer su reino, su gobierno en esta etapa que estamos viviendo, ¿cierto? La etapa de la gracia, en el corazón de cada uno de nosotros. Si Dios se tomó todo ese tiempo, toda esa preparación, hizo todos esos planes, envió una persona para que la gente preparara y dispusiera su vida para la llegada de Dios, valdría la pena preguntarnos qué tanto nosotros estamos preparándonos para nuestra relación con Dios, qué tanto nos preparamos para que Dios gobierne genuinamente en nuestros corazones. Porque decimos: sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Jesucristo, sí, no, yo voy a la iglesia, sí, yo obedezco esto y esto y esto. Pero la pregunta sería: ¿Jesucristo está realmente estableciendo su reino en nuestras vidas? ¿Él es el rey? ¿O todavía estás reinando tú? ¿Todavía sigues viviendo tu vida a tu manera? Y entonces yo quiero que hoy veamos, a través de la palabra, más precisamente de la historia, de la vida de Juan Bautista, cómo preparar nuestra vida para Dios, cómo prepararnos para ese encuentro con Dios, prepararnos para que Cristo sea gobernando genuinamente en cada uno de nosotros. Vamos a estar mirando los evangelios, así que, bueno, mentiras, pero antes vamos a ver algunos profetas. Juan el Bautista es enviado, nace, la razón de vivir de Juan el Bautista, ¿cuál era? Preparar el camino para el Mesías, para Jesús. Así que él había anunciado, cuando estaba predicando, le han preguntado que él quién era, y él dice: yo no soy el Mesías, yo soy la voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino, enderecen las sendas. Él había dicho que él estaba para preparar el camino de Jesucristo. Así que el momento clave, el momento culminante de la vida de Juan es cuando Jesucristo viene al Jordán y se presenta delante de él para ser bautizado. Porque a partir de ese momento inicia el ministerio de Jesús. A través de ese momento Jesucristo dice: ok, el reino de los cielos ha llegado, el rey está aquí, y empieza su ministerio. Para eso, hasta ese punto, era que estaba la vida de Juan, para preparar lugar para ese momento de Jesús. Yo quiero que lo leamos ahí en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Veamos el momento cuando llega Jesús delante de Juan. Dice el versículo 21:
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Póngale cuidado, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es un momento bien especial que marca la vida de Juan, porque él dice: yo no sabía quién era el Mesías, pero a mí el que me envió me había dicho que aquel sobre el cual veas venir al Espíritu Santo y quedarse con él es el Mesías, él es el que yo envié. Y Juan el Bautista dice: oye, es más, él, el que viene, Jesucristo, es tan importante y yo soy tan poca cosa. Aunque si miramos el ministerio de Juan Bautista, fue un ministerio muy exitoso. Dice: todo el pueblo salía a él a escucharlo y a bautizarse. Pero él dice: vea, yo soy tan chiquitico que no soy digno de jalarle un cordón para soltarle los zapatos. Pues, no dice así, dice desatarle la correa de su calzado, ¿sí? No usaban cordones en la época, pero esa es la indignidad con la que se ve Juan Bautista, que es el más digno de todos los profetas del Antiguo Testamento, el que precedió justamente y le abrió la puerta, le tendió el camino, el tapete rojo para la entrada de Jesucristo, y él se considera muy poca cosa delante del Señor. ¿Cómo nos consideramos nosotros delante del Señor? ¿Nos engrandecemos? ¿Nos creemos que ya somos súper espirituales? ¿O tenemos esa actitud de Juan, no? En este momento, cuando Jesús viene, Juan perfectamente puede decir: listo, cumplí mi misión, el propósito para el cual yo nací se cumplió. Y efectivamente, si miráramos, que no lo vamos a mirar, un par de semanas después de esto, Juan el Bautista es decapitado. O sea, definitivamente su ministerio ahí llegó, ahí terminó. Días después le preguntan y él dice a sus discípulos acerca de Jesucristo, y él dice: ahora que él está ahí, es necesario que él crezca y que yo mengue. Ahora es el momento de Jesús. Es el momento de renunciar al ministerio exitoso que yo he venido realizando hasta este momento, porque para esto estaba yo, para prepararle lugar a él. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a renunciar a cosas valiosas por darle lugar a Jesucristo que le corresponde? Que es lo que nos está mostrando Juan aquí con esto, ¿no? Juan entonces estuvo dedicado para cumplir la voluntad de Dios, para preparar ese lugar. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo preparó? ¿Cómo le preparó el terreno para el Mesías? Y pienso que es algo que debemos pensar nosotros. ¿Cómo nos estamos preparando? Para muchos la Navidad es luces, regalos, familia, paseo, vacaciones, descanso. Pero para cuántos es decir: caramba, yo quiero renovar mi entrega a Jesús, quiero aprovechar este tiempo, esta atmósfera que hay de Dios de alguna manera, para examinar mi vida. Ya estamos terminando este año, mirar cómo he caminado, si he caminado rectamente o he caminado llevado por mi propio parecer, y hacer las enmiendas que tenga que hacer para que sea Él naciendo, gobernando realmente en mi vida. Miremos cómo Dios prepara la venida del Mesías, hablando respecto de Juan. En Malaquías 3, es el último libro del Antiguo Testamento y justo antecitos de Mateo. Malaquías 3, versículo 1, dice el profeta: he aquí yo envío, dice Dios a través del profeta, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este versículo menciona dos enviados. El mensajero, lo primero que menciona allí, he aquí envío el mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, es Juan el Bautista. Y este versículo está citado justamente en Mateo y en Lucas.
lo cita cuando dice Juan, dice, yo soy el que fue enviado para preparar el camino delante de él. Y el segundo mensajero ya hace referencia específica a la venida de Jesucristo. Viene el Señor, vino el Señor. En Isaías 40, Dios también nos revela cómo había planeado y preparado la venida de Juan el Bautista. Isaías 40, versículo 3 al 5. Este es un pasaje que está citado en todos los evangelios cuando se menciona a Juan el Bautista en el inicio de su ministerio. Dice Isaías 40, versículo 3 al 5: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dios preparó que viniera alguien justamente a preparar la manifestación de Jesucristo, la manifestación del Mesías. Y esas son las palabras citadas textualmente, por ejemplo, en Mateo 3:3. ¿Sí? Cuando Dios pensó en la venida de Jesús, pensó todo con lujo de detalles. Así es como vino Juan el Bautista. Que el nacimiento de Juan el Bautista, de la misma manera que el de Jesucristo, fue un nacimiento sobrenatural. No sé si ustedes recuerdan cuando leemos allí el anuncio a Zacarías, el padre de Juan, y a Elizabeth, la madre de Juan. Está Zacarías prestando servicio, él era sacerdote en el templo y está prestando servicio, y viene el ángel y le dice que va a nacer un hijo. Y ellos ya eran de edad avanzada. Yo quiero que leamos el pasaje ahí en Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17. Entra Zacarías al templo a presentar las ofrendas, el incienso. Y allí está el ángel, versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué tal esas palabras? Ustedes tienen un hijo, se les aparece el ángel del Señor y les dice esto. Gabriel, ¿cierto? Es el que le dice esto, el ángel Gabriel, el que le dice esto a Zacarías. El mismo que un par de meses después estuvo anunciando a María el nacimiento de Jesús. Se llevan 6 meses. Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesucristo. Eran primos. Eran primos. María y Elizabeth eran primas entre ellas. Así que entre Jesús y Juan eran primos en segundo grado. ¿Qué tal que les diga a ustedes el ángel: su hijo va a hacer todas estas cosas? Es algo espectacular, algo increíble. Va a preparar lugar para el Mesías. Nada más empezando porque les están dando la primicia que el Mesías prometido, que todo el pueblo de Israel viene esperando cientos de años, ya viene. Es el momento que va a llegar a la tierra. Ellos dicen: caramba, yo voy a ver al Mesías. Es un momento espectacular para la vida de ellos, cuando lo entendemos de la manera que es. Venía la luz, venía la esperanza de toda la humanidad, el Salvador, y Dios necesitaba preparar la venida de Jesús. Y envió a Juan el Bautista. ¿Cuál fue la misión de Juan? Quiero mirar lo que dicen los pasajes allí. La misión de Juan el Bautista era hacer que muchos de los hijos de Israel se convirtieran a Cristo,
hacer volver el corazón de los padres a los hijos, hacer volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos, preparar para Cristo, para el Mesías, un pueblo bien dispuesto. Cuando miramos un poco la tarea de Juan el Bautista y vemos todo lo que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, la tarea era exactamente la misma. Si recordamos los profetas del Antiguo Testamento, ¿cuál era? Era motivar al pueblo para que se arrepintieran, para que dejaran sus caminos, dejaran de adorar a los dioses paganos y se volvieran a Dios, a adorar a Dios. A Juan el Bautista le corresponde exactamente lo mismo. Es más, Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento, aunque aparezca en el Nuevo. Pero si miramos teológicamente, lo que sucede en los evangelios aún está bajo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, que es la ley. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, empieza el nuevo pacto en la gracia de Jesucristo, que es lo que hemos desarrollado después de los evangelios, a partir del libro de Hechos. ¿Eso está claro? No haya confundido a nadie ahí con eso. Entonces, Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y su misión fue la misma: hacer volver el corazón de las personas hacia Dios. De alguna manera el llamado de Juan era hacer un trasplante de corazón, cirugía de corazón abierto a todo el mundo. ¿Por qué? ¿A qué estaba acostumbrada la gente? Si hablamos del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, después de los imperios gloriosos de David, de Salomón, después de eso fueron esclavos del imperio babilonio, esclavos de los asirios, esclavos del imperio medo, de los persas, del imperio griego, del imperio romano, y en este momento estaban sometidos al gobierno y al imperio romano. Ellos habían estado todo el tiempo sometidos a otros reyes, pero en realidad ¿quién gobernaba sus corazones? Porque los reyes de esos imperios les habían dado la libertad de alguna manera autorregirse y gobernarse. Y ellos se habían aferrado a su religiosidad y gobernaban cada uno su corazón. Yo hago lo que a mí me parece que dice la ley, yo hago lo que es piadoso, y se guiaban y gobernaban cada uno sus propias vidas. Bueno, venía un rey, no cualquier rey. Venía el Rey de reyes y Señor de señores, el creador del universo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o con el poder de su palabra. La gente necesitaba prepararse para decir: ok, a partir de ahora ya no gobierno yo, necesito que Él, el Mesías, el Rey prometido, el Hijo de Dios, sea quien gobierne ahora en mi corazón. Y para eso cada uno de nosotros necesita una preparación, necesita una disposición especial, y es lo que dice allí. Juan debía preparar un corazón bien dispuesto para el Señor. ¿Cómo lo hizo? Y a mí me gusta lo que leíamos, dice: será lleno del Espíritu Santo, ¿desde cuándo? Aún desde el vientre de su madre. A mí me encanta la vida de Juan Bautista porque ¿qué tal ese espectacular privilegio? El Espíritu Santo lo habitó desde que estaba en el vientre de su madre. A nosotros el Espíritu Santo vino cuando rendimos nuestra vida a Cristo, y para muchos ya habíamos cometido una cantidad de errores, tomar decisiones muy en contra de Dios. Dice el pasaje ahí: Él vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Me parece muy interesante porque cuando pensamos en Elías, ¿qué recordamos de Elías? ¿Recuerdan Elías? Elías es tal vez el profeta más poderoso que puede decir uno, que se veía más el poder manifiesto en él. Elías, si recordamos bien, oró, dijo: Señor, que no llueva más. Y por 3 años y medio no llovió. Y cuando Elías dijo: Señor, por favor, que llueva nuevamente, empezó a llover.
Vinieron a arrestar a Elías, una cuadrilla de 50 soldados. Dice Elías que les caiga fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Enviaron otra cuadrilla, otros 50, que caiga fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Enviaron la siguiente cuadrilla, por favor que no nos caiga fuego, escúchanos. Un profeta lleno de poder, oró y resucitó al niño, oró y multiplicó los alimentos de la viuda. Un profeta del cual nosotros vemos y recordamos señales, prodigios, maravillas. Pero cuando miramos a Juan, ¿qué milagro recuerdan de Juan? No recordamos nada sobrenatural de Juan. Porque Juan no caminó sobre el agua, no resucitó a nadie, no hizo que ni siquiera que la creciente del río subiera, no hizo nada, ninguna clase de señal visible. ¿Y qué nos muestra esto? ¿Qué nos enseña esto respecto del poder de Dios y del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas? Porque hay gente que a veces juzga si una persona es más espiritual o no, porque si tiene algún don sobrenatural, algún don de milagros. Nada que ver. El Espíritu Santo se mueve de maneras particulares, como Él quiere. Y el mismo poder manifestado en Elías se manifestó en Juan el Bautista. ¿Qué era lo que hacía Juan el Bautista? Vestía bien raro, porque si nos acordamos, él vestía muy diferente a como vestía la gente de la ciudad. Él vestía con piel de camello, con un cinturón de cuero, comía saltamontes, pues langostas y miel. La dieta y su vestimenta era muy diferente a la de los demás. Y este hombre simplemente salía, se iba al río y predicaba. ¿Y saben qué predicaba? Predicaba un mensaje que hoy en día no es popular. Predicaba un mensaje donde le decía: usted es pecador, tiene que dejar de pecar. Usted está mintiendo, tiene que dejar de mentir. Usted está robando, tiene que dejar de robar. Oye, a la gente no le gusta que le digan que está pecando ni que está mal. Le gusta que le digan que usted bendice, que usted lleva victoria en victoria. Y este era el mensaje que predicaba Juan el Bautista. ¿Y cómo se manifestaba el poder de Dios a través de él? La gente se acercaba a él, escuchaba el mensaje y se arrepentía. Corazones transformados. Nada visajoso, nada de show. Corazones desde el interior, lo que nadie más a simple vista podía ver, era lo que Dios, a través del Espíritu Santo en la vida de Juan, producía en los corazones de los hombres. El Espíritu Santo se mueve de diferentes maneras, con el mismo poder en la vida de cada uno de nosotros. Se movía entonces en el corazón de las personas cuando escuchaban el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Yo quiero que lo leamos, Mateo 3, versículo 1 al 3. Mateo 3, versículo 1 al 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, este es el mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué predicó Juan? El arrepentimiento. El arrepentimiento como prerequisito. Póngale cuidado. Predicó el arrepentimiento como prerequisito para la llegada del rey. Venía el rey, venía el Mesías, y el Mesías necesitaba gobernar. Jesucristo necesita gobernar en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el prerequisito que nos está mencionando Juan? El mensaje de Juan dice: arrepentíos. Tiene que haber un cambio en el corazón para que Cristo pueda venir a la vida de cada uno de nosotros y reinar.
Si nosotros simplemente le decimos una oración, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, y son palabras, pero no hay una demostración, no hay una actitud de rendición donde nos sometemos al Rey para que Él gobierne en nosotros, ¿hay qué clase de entrega hubo? No hay ningún sometimiento a Jesús como Rey. Entonces esa oración de nada nos sirve, a menos que esa oración sea genuinamente respaldada por nuestra vida. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, entonces dice la palabra, andamos por fe, vivimos, es por fe en esa declaración que le hemos hecho a Dios de que ahora Él gobierna en cada uno de nosotros. Entonces tanto ellos como nosotros deberíamos tener una disposición especial para ya no hacer las cosas a nuestra manera, para que Él gobierne. Este mensaje es indispensable. Si nosotros no lo entendemos, si no aceptamos esto, si no nos rendimos a Él como Rey genuinamente, ¿qué tenemos que hacer si yo estoy gobernando, si soy el Rey de mi vida? ¿Qué debo hacer para que venga otro Rey y tome el control? Debo abdicar al trono, debo renunciar a mí, debo quitarme la corona, dejarla en el trono y hacerme a un lado. Y cuando el Rey se sienta en el trono, yo no puedo estar viniendo al oído del Rey a decirle, oye, a mí me gusta esto, hazlo de esta manera. Él es el Rey y yo necesito dejarlo a Él que haga las cosas a su manera. Este es el mensaje que desde un principio, para preparar el camino para Jesús, para el Rey, para el Mesías, fue lo que Dios le dijo que debía enseñar. Pero no solo eso, es el mensaje que Jesucristo enseñó cuando predicó cuando empezó su ministerio. Veámoslo, Marcos 1, versículo 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Póngale cuidado que es lo que decía, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesucristo predicó exactamente el mismo mensaje. ¿Qué les dice al pueblo? Les dice todo lo que decían los profetas. El tiempo se ha cumplido, es ahora el momento donde todo esto se hace realidad. El Rey, el Mesías, con su reino ha llegado y está caminando en medio de ustedes. Así que arrepiéntanse, renuncien a gobernar sus vidas, acepten al nuevo Rey en sus corazones y vivan de acuerdo a ello. Eso es lo que les dice cuando les dice arrepiéntanse y crean el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Particularmente que Jesucristo, el Mesías, el Rey, vino y pagó el precio por nosotros. Si pagó el precio, se hace dueño. Cuando yo le digo, tú eres mi Señor, estoy diciendo, ahora tú eres mi dueño, yo soy tu siervo, vivo para ti, tú eres mi Rey. Dios nos estaba diciendo, el mensaje de Jesucristo era el mismo: debes tener un cambio en tu corazón, debes renovar la manera de pensar, debes entregarle tu vida ahora. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, ¿a quién escuchas? A Dios. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, lo escuchamos a Él directamente. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, no es la palabra de un amigo que nos opina, que nos da consejos sobre cómo debemos vivir nuestra vida. Dios no opina sobre nuestra vida. Dios no nos da consejos de lo que debemos o no debemos hacer. Y entonces no somos nosotros libres para decidir, ¿será que si obedezco esto o no lo obedezco? Yo puedo hacerlo si rechazo a Jesucristo como mi Rey, como mi dueño, como mi Señor. Haga lo que le dé la gana. Y es lo que veníamos haciendo antes de rendir nuestras vidas a Cristo. Pero ahora, cuando escuchamos la palabra de Dios, si Él es nuestro Rey, ¿qué tenemos que hacer nosotros, sus súbditos? Obedecer. Cuando el Rey manda y el súbdito no obedece, ¿qué pasa con ese súbdito?
no hace parte de ese reino. Es muerto, es condenado. ¿Y cuál es nuestra realidad como seres humanos? Estamos condenados y ya estamos muertos. Solo que cuando aceptamos a Jesucristo como Rey, Él nos da la vida eterna, nos hace hijos suyos, nos hace herederos de su reino, nos hace partícipes de la herencia en Cristo Jesús. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Depositar nuestra fe en Jesucristo. Somos salvos por medio de la fe. Pero la fe no es algo intelectual. La fe siempre está amarrada a la conducta. Para nosotros no lo distinguimos, pero para los hebreos, las palabras utilizadas en el griego y en el hebreo, que están en la Biblia, obediencia y fe se usan indistintamente, se traducen de la misma manera en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de una fe que nos conduce a una conducta, valga la redundancia, en obediencia a lo que Dios demanda. Esa es la fe salvadora. Esa es la fe que Dios nos habla aquí cuando dice crean en el Evangelio. Es una fe que obre, una fe que actúe. Lo dice Juan, lo dice Santiago, ¿cierto? Si tu fe no tiene obras, si tu fe no es consecuente en obediencia a Dios, tu fe no te sirve para nada, está muerta. Pero tu fe está viva cuando tú vives acorde a lo que dices, que es tu fe en Jesucristo, ¿no? Obviamente vives acorde a lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios para preparar nuestra vida, nuestro corazón, para que Él gobierne nuestras vidas? Tenemos que renunciar al trono. Te preparas por medio del arrepentimiento, y es eso, justamente, decir yo renuncio a llevar mi vida conforme a mi manera. Y esto es bien interesante, lo predicó Juan el Bautista preparando la venida de Jesús. Llegó Jesús, ¿y qué predicó? Exactamente lo mismo. Murió Jesús, resucitó Jesús, se fue Jesús para el cielo, quedaron los discípulos. Miremos la primera prédica de Jesucristo en el capítulo 2 del libro de Hechos. Hechos 2, versículo 38. La primera prédica, está Jesucristo, Pentecostés, están los discípulos, viene el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, sale Pedro y empieza a dar un discurso espectacular que los invito a que lo lean ahí en Hechos 2. Y la gente dice, se compungieron de corazón y dijeron a los discípulos, hermanos, y entonces si las cosas son así, estamos condenados, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Pedro, el mismo mensaje. Oye, debe haber un cambio en tu vida, debes renunciar al gobierno en tu corazón, debes ese bautizo, ¿cierto? Que vamos a tener este jueves justamente. Ese bautizo es una señal de compromiso, pero ese bautizo más que compromiso, lo que implica la palabra original del griego es mi identidad cambia. Ahora yo ya no estoy lleno de mis propios intereses, sino de, si me bautizo en el Señor, es de lo que Él tiene para mi vida. Él ahora asume el gobierno de mi vida. Ya no vivo para mí, vivo para Él. Arrepiéntanse cada uno, hagan ese cambio, renuncien al trono en sus vidas y ahora dejen que Jesús sea el que gobierne en ustedes. Porque entonces, dice, ¿qué sucede? Ahí es cuando ustedes aceptan ese reinado, sus pecados son perdonados porque Cristo pagó ya el precio por ellos. Y entonces en ese momento el Espíritu Santo viene a habitar en ustedes porque es el sello, las arras de nuestra salvación, de nuestra vida eterna. Es lo que nos distingue como hijos de Dios. Y entonces, ¿qué nos dice? Vuelve tu corazón a Dios. Arrepiente. ¿Qué le decía Juan el Bautista para entender un poquito más el arrepentimiento? Y ya con esto vamos cerrando. ¿Qué le decía Juan el Bautista a las personas cuando se acercaban a él a ser bautizadas y que escuchaban este mensaje del arrepentimiento? Lucas capítulo 3. Veamos Lucas capítulo 3, versículos 7 al 14.
Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Dejémoslo hasta ahí un momento. ¿De quién está hablando? ¿A quién le está hablando Juan en este momento? Pues está todo el pueblo, pero particularmente, y esto lo sabemos por los otros evangelios, dice que salían, cuando vio Juan el Bautista, que salían los fariseos y los saduceos, que eran las dos facciones de judíos más religiosos, les decía este mensaje: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a justificarse por su vida religiosa? A justificarse porque ustedes piensan que son muy piadosos. Recordemos que cuando Jesucristo está predicando, ¿a quiénes son los que más critican y más señalan duramente? Justamente a los fariseos y los saduceos, que eran las facciones religiosas de la época. Y él les dice: oigan, ustedes con tanta religiosidad han anulado y no han entendido, han nublado lo que mi palabra dice de manera muy sencilla y clara. Ustedes se han inventado otra cantidad de cosas y le ponen cargas y cargas a los hombres. Eso es lo que Jesucristo les dice a ellos: sepulcros blanqueados. Por fuera quieren dar una apariencia de yo soy muy santo, soy muy piadoso, pero por dentro hacen lo que les da la gana. Ustedes son quienes gobiernan su propia vida. No es Dios, no es el Mesías gobernando en ustedes. Juan nos deja claro que el arrepentimiento es algo que se puede ver. Miren lo que dice, versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo nos sabemos nosotros qué árbol es? Bueno, el que sabe de pronto ya por las hojas dice: este es un mango. Pero el que no, uno identifica el árbol es por sus frutos. ¿Y qué dice el pasaje? El árbol que no está dando fruto, el hacha ya está puesta a la raíz para cortarlo. Entonces, ¿qué está diciendo? Si usted escucha el mensaje y no se le ve el cambio en su vida, ¿sabe qué? Usted ya fue cortado, usted ni siquiera es parte de eso. Su corazón necesita un cambio, disponerse para la palabra de Dios. Debe haber un cambio visible en tu conducta, en cómo tú hablas, en cómo tú reaccionas cuando tu pareja te saca la chispa, cómo te comportas cuando vas manejando y alguien se te atraviesa en el carro, o a pie, o como sea. ¿Cómo estás llevando tu vida, tu trabajo, tus negocios, a tu manera o a la manera de Dios? Y ahí es donde nos dice: oye, si esa tu manera no sirve, Cristo no está gobernando entonces tu corazón. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Oye, si tú te arrepentiste, si tú eres cristiano, ¿a quién deben ver las personas cuando te vean? ¿Por qué el mundo está tan mal? ¿Por qué si hay tantísimos cristianos, el mundo sigue de la misma manera, misma corrupción, misma... Y uno tiene que ser autocrítico. Cuando la gente me mira a mí, ¿ven a Cristo? Yo manejo el vehículo como Cristo lo manejaría. Yo llego puntual a mi trabajo, saludo y trato a mis compañeros como Cristo lo haría, como Él nos manda en su palabra que lo hagamos. Trato a mi esposa, esposo, hijos, como Dios lo manda. Me comporto en la iglesia como Dios lo manda. ¿He rendido mi corazón a Cristo? Porque justamente nosotros le decimos a Cristo: Señor, toma el control. Y tan pronto Él se sienta en el trono, llegamos como que ¡pum! Y nos sacamos así de un empujón y volvemos a caer nosotros ahí.
Tan pronto se presenta alguna situación, volvemos a asumir el control. ¿Qué clase de entrega le hemos dado a Jesucristo para que gobierne nuestras vidas? Versículo 10 dice: y la gente le preguntaba, Juan el Bautista, diciendo: entonces, ¿qué haremos? O sea, como sea un poquito más específico, ¿no? Y Juan le respondió, versículo 11: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados. Recordemos que los publicanos eran los que recaudaban los impuestos. Y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Era comúnmente conocido que ellos robaban en ese cargo, pedían siempre mucho más. Versículo 14: también le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Actos claros que demuestran un cambio. ¿Tú dices mentiras? Sí, sencillo, no mientas más. ¿Dices groserías? Sí, no digas más groserías. ¿Reaccionas con ira? Sí, listo, ya no reaccionas con ira. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es el gobierno. ¿Y Cristo qué hace? Por el Espíritu Santo te llena de paciencia, de trato amable, de trato bondadoso. Entonces deja que esas actitudes, que ese fruto se manifieste en tu vida. Cuando alguien te ofenda, devuélvele amor, devuélvele amabilidad, asúmelo con paciencia, como dice la palabra, que no te tomes la ofensa, deja pasar la ofensa, dice el pasaje. Hablabas groserías, chismes, listo, deja de hacerlo. Habla palabras buenas que edifiquen a los demás. Eras fornicario, deja de fornicar. ¿Estás siendo desobediente a Dios? Sí. ¿En qué? Listo, empieza a obedecerlo. Para muchas personas esto puede tener un costo muy alto. ¿Por qué? Porque sencillamente nos aferramos a personas, a cosas que hacemos, que pensamos, que decimos, que tenemos, porque nos gustan, porque de alguna manera suplen una necesidad. Pero si Dios nos dice: oye, así no son las cosas, y si yo quiero que Él reine en mi vida, yo tengo que dejar, tengo que obedecer, aunque me cueste y sea muy difícil. Si yo no renuncio al trono, es muy sencillo. Hay un solo trono en tu corazón. O gobiernas tú o gobierna Cristo. Solamente eres salvo, solamente eres cristiano si genuinamente es Cristo el que reina en tu corazón. Ya lo hemos hablado en otros espacios. ¿Cómo sabes tú? Entonces, ¿cómo sé yo que Cristo sí está en mi corazón? Bueno, si tú tomas el control, si tú pecas, tú tienes una lucha interna porque dices: caramba, yo no debería estar haciendo esto, yo no debería haber dicho eso. Perdóname, Señor. Y hay una lucha. Si no hay la lucha, tú nunca le has entregado el trono de tu vida a Cristo en realidad. Dios preparó la venida del Mesías con mucho detalle, con mucha anticipación. Envió a su profeta para que preparara el corazón de los hombres. Hoy nos da su Espíritu Santo, nos da su palabra y nos dice: oye, prepara tu mente, prepara tu corazón, prepara todo tu ser. Porque Cristo no viene para tomar la mitad de tu corazón ni la mitad de tu vida. O es todo o es nada. Él no toma medio. Y si le estamos entregando apenas un ratico al Señor, si le estamos entregando apenas algunas áreas de nuestra vida, sencillamente el Señor no las ha tomado. Tú sigues en control. Que el Señor nos dirija, nos haga sensibles, quite cualquier dureza que pueda haber en nuestros corazones, cualquier acto de rebeldía y desobediencia, para que seamos sensibles a esta palabra que Dios nos ha hablado esta mañana. Que cada uno de nosotros genuinamente
pueda tener esos actos dignos, esos frutos dignos de arrepentimiento. Si en esta mañana el Señor nos habló, el Señor te habló y te dijo: oye, tú estás gobernando mucho en tu vida, en esto y esto y esto, que tú en esta mañana le puedas decir a Dios: Señor, yo quiero ya definitivamente someterme a tu gobierno, no quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Así que los invito a que en esta Navidad, tiempo de recordar la venida de Jesucristo, nos centremos mucho en eso, en estar mirándonos y analizándonos nuestros pensamientos, nuestras conductas, desde mi carácter, con los hijos, con pareja, en trabajo, como ciudadanos, y miremos si realmente los demás pudieran ver a Cristo en nosotros, o ven a Cristo en algunas áreas de nosotros, pero en las otras no, porque así no funciona. Que realmente hagamos como Juan, que estuvo dispuesto a hacerse a un lado y decir: es necesario que Él crezca y que yo mengue. Aquí empiezo yo a menguar. Y menguó tanto que murió al poco tiempo, cumplió su cometido. La palabra de Dios nos dice que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Necesitamos morir realmente para que Cristo viva en nosotros. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Que no sean solamente palabras que están en la Biblia, que sean nuestra realidad. Que en esta Navidad genuinamente rindamos nuestro corazón a Dios y que Él gobierne en todas las áreas de nuestra vida: intelecto, emociones, tiempo, dinero, relaciones, amistades, familia, trabajo. Que sea el Señor gobernando. Así que yo los invito a que oremos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, por esta palabra que nos has hablado. Gracias porque de la misma manera que tú enviaste a tu mensajero Juan a preparar el camino para la venida de tu Hijo, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, de la misma manera nos hablas hoy por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo para que nos demos cuenta en qué aspectos nosotros hemos asumido el control de nuestras vidas, en qué aspectos aún tenemos que rendirnos y morir. Gracias porque entendemos que definitivamente no es a nuestra manera. Tú se lo decías a aquellos que confiaban en su religiosidad, en su vida piadosa, les decía: generación de víboras, no se engañen. Tú nos dices que no nos confiemos en que estamos obedeciendo algunas cosas de tu palabra. Tú nos dices: revísate. Tú nos dices: yo no quiero parte de ti, no quiero algo de ti, quiero todo de ti. Dile al Señor esta mañana: Señor, perdóname. Perdóname porque sí he estado haciendo cosas en contravía de lo que tú dices en tu palabra. Hoy entiendo que tu palabra no es un consejo, no es una opinión que puedo descartar. Tú eres Rey y tu palabra es un mandato para mí. Y si tú eres mi Señor, yo hoy muero para ti, Señor, y me entrego a ti. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Dile: toma el control de mi vida, sé el Rey, gobierna en mi mente, en mi corazón, y dile a aquellas áreas donde te ha costado entregarle a Dios, y dile: Señor, hoy te lo entrego. Yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, que tú eres soberano, y aunque lo que tú me digas que haga me duela, aunque me cueste, Señor, hoy entiendo que no hay otro camino. ¿Eres tú o soy yo? No podemos estar los dos gobernando en mi corazón. Y yo entiendo que no hay otro camino, Señor, no hay otra forma sino la tuya. De esta manera perfecta. Yo no sé. Mis pensamientos, mis emociones son engañosos y me llevan por caminos que me alejan de ti. Hoy me comprometo a vivir esta vida de cambio. Hoy hago este compromiso delante de ti y de mis hermanos,
de que cada día te veas tú más en mí, de que las demás personas te vean a ti en mí, en la manera como hablo, como me comporto, como reacciono, en los planes que hago, que no son los míos sino los tuyos. Gracias, papá, porque oyes nuestra oración. Perdónanos y preséntanos limpios delante del Padre. Llénanos con tu Espíritu Santo, llénanos de tu poder, ese mismo poder de Elías, ese poder de Juan el Bautista, que se manifiesta en nosotros para ejercer ese dominio propio, para vivir vidas llenas de amor, de paz, de alegría, teniendo un trato amable, bondadoso y paciente para con los demás, y viviendo para ti, Señor, totalmente entregados en fidelidad, en mansedumbre, y ejerciendo dominio propio para obedecerte en todo, Señor. Gracias porque nos empoderas para vivir unas vidas agradables a ti, para vivir vidas sometidos a ti. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos, que seas propicio a las necesidades de cada uno, a las debilidades de cada uno, para que tú crezcas y nosotros menguemos. Que estés trayendo tu protección y tu provisión para cada uno de los hogares que hacen parte de este cuerpo, Señor, de esta familia, sin pueblo de Blanca. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito ahora a que nos pongamos de pie. Vamos a celebrar la Santa Cena. Con la misma disposición de oración, con esa misma actitud de entrega ante Dios. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es una linda coincidencia este tiempo, Señor, porque la palabra que tú nos hablabas y la celebración de la Santa Cena van en armonía. Tú entregaste tu cuerpo para ser molido. Tú entregaste tu cuerpo como precio justo por nuestros pecados. Nosotros, cada uno de nosotros, éramos los que teníamos que haber muerto en esa cruz. Cada uno de nosotros tenía que haber recibido esos golpes, esos azotes, ese sufrimiento. Pero tú te entregaste por nosotros, Señor. Tu vida diste. Gracias, Señor. Dile gracias a Dios. Alaba a Dios allí en tus propias palabras. Dile: Señor, gracias por tu entrega. Gracias porque lo has dado todo y lo has hecho todo por amor a mí. Me diste a tu Espíritu Santo inclusive para que pueda vivir la vida a tu manera, una vida que te agrade a ti. Gracias porque dice tu palabra que es el pan. Tu palabra es nuestro alimento diario. Gracias porque la tenemos a ella y a tu Espíritu Santo para alimentarnos diariamente, Señor. Hoy te pedimos que cuando comemos este pan, mientras lo comemos, que tú nos dirijas a hacer ese compromiso de presentar nuestros cuerpos como sacrificio, como ofrenda viva delante tuyo. Que sea ese compromiso, Señor, que entreguemos nuestro cuerpo para agradarte a ti. Que las demás personas vean en nuestro cuerpo quién eres tú y te conozcan. Y que es nuestro compromiso también, ahora que comemos este pan, de conocerte por medio de tu palabra, el pan de vida que nos has entregado, Señor. Bendice este pan y sella este compromiso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Señor, pero más impactante cuando tú tomas la copa y dices delante de tus discípulos: esta copa representa el nuevo pacto, Señor, ese pacto que había sido anunciado desde la antigüedad,
Ese pacto donde ya no era por medio de las obras de la ley, sino un pacto por medio de la fe. Un pacto en el cual tú lo hiciste todo, tú pagaste el precio por nosotros, tu sangre preciosa que rendiste. Un pacto donde dices te amo y entrego mi vida para ti. Te entrego mi inocencia a ti. Te entrego mi justicia y mi vida eterna a ti. Nosotros, Señor, ahora que celebramos esta cena, recordamos estas palabras tuyas, recordamos tu entrega, pero de la misma manera te correspondemos diciéndote, ahora tú eres nuestro Señor, aceptamos el precio que tú pagaste por cada uno de nosotros, aceptamos el precio de sangre y hoy nos reconocemos como tuyos, que te pertenecemos, que ya no somos nuestros para hacer lo que nos parece. Tú diste tu vida por nosotros. Nuestro compromiso ahora que tomamos de este jugo, que representa ese vino que tú tomaste allí en la cena, nos comprometemos a rendir nuestra vida a ti, de la manera que tú rendiste tu vida por nosotros. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón, todo nuestro ser te pertenece, Señor. Somos tuyos nosotros y todo lo que tenemos para honrarte y glorificarte, Señor. Es el compromiso que hacemos contigo a través de esta celebración. Bendice, Señor, este jugo en el nombre de Cristo Jesús. Tú nos enseñas, Señor, que cada vez que celebremos esta cena, recordemos que tú vienes por nosotros, que tú estás con el Padre preparando el lugar, que no nos has olvidado y estás preparando todas las cosas para ese glorioso encuentro. Gracias, Señor, porque tú vienes por nosotros, porque aunque estemos aquí en tiempos difíciles, esto es muy pasajero y nos espera una eternidad en tu reino, Señor, en tu presencia, en tu gloria. Gracias, Señor, por tu venida. Gracias porque nos das tu Espíritu Santo para esperarte. Gracias por nuestros hermanos que nos das para compartir mientras estamos aquí en la tierra. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.